Buenas tardes a todas y todos. Hoy desde la Mapache Medios venimos con nuestra primera entrevista en el marco de los derechos humanos. Hoy nos está acompañando aquí vía Zoom Laura Páez, perteneciente a Acción Libertaria Estudiantil, delegada nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior por parte del Comité de Género y militante activa de la Universidad Libre. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Noel, hola Habla Mapache, gracias por la invitación. Bueno, nos alegra tenerte hoy aquí a través de esta entrevista y queremos hablar contigo sobre los derechos humanos en Colombia, pues sabemos que es uno de los temas actuales y que en las últimas semanas hemos visto un debate bastante álgido sobre el tema. En esa Sí, medida, de dale, acuerdo. en esa medida queremos hacerte un par de preguntas si estás de acuerdo, Lau. Claro, adelante. Listo. Entonces, en el marco de estas preguntas, lo primero que quiero saber o queremos saber hoy quienes te escuchamos es, ¿cuál es la relevancia de los derechos humanos actualmente en Colombia? ¿Por qué hablar de derechos humanos? Es importante hablar de derechos humanos y hablar sobre todo de la defensa de estos y su importancia, ya que juegan un papel fundamental en la sociedad, ya que ante las violaciones sistemáticas de estos, pues la respuesta de los defensores y las defensoras es la denuncia y los mecanismos de reacción y protección. Siento sobre todo y lo que considero más importante es la denuncia utilizada como mecanismo de visibilidad para pues denunciar las violaciones a los derechos humanos que se dan en el marco de la protesta social, pero no solamente en el marco de la protesta social, sino en la sociedad en general. Ok, muy interesante eso, Laura. Y bueno, en esa medida quiero que analicemos una segunda pregunta. Entonces, para esto, en este momento, a Laura, tocaya tuya, compañera de la Mapache. Entonces, Laura, Hola, bueno, ¿crees que hoy estamos ante un contexto de violación sistemática de los derechos humanos en Colombia y por qué? Hola, compa. Bueno, totalmente, o sea, yo creo firmemente que estamos en un contexto de violación sistémica a los derechos humanos, ¿sí? Una no puede vivir tranquila en un país donde todos los días nos matan, nos violan, nos asesinan, pero que buscan cambiar de nombre a las cosas, porque para este gobierno no se llaman masacres, sino homicidios colectivos. El uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en el marco de la protesta social el pasado 9 de septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez, pues dejó más de 9 muertes y más de 4 desaparecidos. Entonces, si esto no es una violación sistémica a los derechos humanos, pregunto, ¿qué es una violación sistémica? ¿Sí? Para el gobierno nacional, estos según ellos se llaman hechos aislados, ¿sí? Pero para ellos nada es sistémico. Sin embargo, como defensora, siento que las detenciones arbitrarias, que las 3 mujeres que fueron violadas en el CAI de San Diego, a la periodista que hicieron desnudar, las golpizas a las personas indiscriminadamente en la manifestación, la detención arbitraria incluso a las defensoras y a los defensores de derechos humanos, son una violación sistémica a los derechos humanos y es una muestra de la realidad que vivimos en este país. Dale, en esa medida, ¿qué opinas del protocolo que propone el gobierno nacional frente al marco de la protesta? Uf, bueno, no, el protocolo, esto es totalmente inconstitucional. El gobierno nacional se preocupa cada vez más por reprimir a las personas que constitucionalmente tienen el derecho a manifestarse y a marchar, ¿sí? Les falta decir al gobierno nacional que debemos marchar, yo creo que un domingo en el andén y a las 6 de la mañana. O sea, este protocolo es totalmente absurdo y lo que se busca implementar solo
pues en mi opinión, creo que es un llamado a la estigmatización del movimiento social, popular, indígena, obrero, campesino, estudiantil, al sector trabajador, ¿sí? Porque esto solamente permitirá que se siga identificando a las personas que luchan cada día por la defensa de los derechos humanos y se vuelvan en un objetivo político para el gobierno, pues, de este país, ¿sí? Que nos convirtamos en perseguidos y perseguidas políticas, ¿sí? Y que más simplemente seamos una cifra más entre la lista de desaparecidos o muertos, entre líderes y lideresas sociales, pues que ocurre en este país, ¿sí? Este protocolo que se busca implementar, básicamente, creo que pues es la demostración en carne viva de un gobierno, primero autoritario, ¿sí? Y segundo, fascista totalmente. Además, considero también que es un desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia que se emitió los días pasados frente al caso de Dylan Cruz, ¿sí? Y la pregunta, y frente a lo que dice el protocolo, es, pues, ¿quién va a vender una póliza de seguro a los o las convocantes de las marchas, ¿sí? Es totalmente absurdo que suceda eso y también, pues, el llamado de la sentencia de la Corte era limitar los abusos de la policía y las Fuerzas Armadas en Colombia, ¿sí? Pero lo que sucedió fue que terminaron limitando el derecho a la protesta. Ok, muy interesante eso que dices y justo lo veíamos hoy, para los que nos vayan a escuchar, le estamos haciendo esta entrevista el 6 de octubre y esto lo encontramos hoy cuando en la mañana, por ejemplo, figuras públicas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez salía exigiendo o solicitando que se presionara para que las fuerzas públicas estuvieran en la vía panamericana y no permitieran todo el desarrollo de la minga indígena. Esto es algo bastante preocupante y que va en esa misma lógica fascista, digámoslo de esa manera, de un gobierno como el de Iván Duque. Dicho eso, Laura, dicho eso, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que debe seguir existiendo el SMAT? ¿O cuál crees que debe ser en este momento la reforma al protocolo de la policía en el accionar, en las movilizaciones, demás? Bueno, es una pregunta difícil, una pregunta que he estado pensando durante mucho tiempo por la persona que soy, por la persona que, pues, como militante, ¿sí? Y es que como militante y como feminista, y lo dije en una entrevista la vez pasada y lo vuelvo a decir, como feminista, soy feminista antimilitarista, ¿sí? Y también como libertaria, creo en la abolición de todas las instituciones, ¿sí? Pero en realidad, y siendo pues honesta, esto es totalmente utópico. Llegar a este punto requiere como una verdadera conciencia y un trabajo muy arduo, ¿sí? Pero siento que debemos ir paso a paso, ¿sí? Y el primer paso es la reforma. Pero quisiera mencionar y en esta entrevista dejar como una reflexión con base a pues la abolición de las instituciones, sobre todo de la Policía Nacional, del SMAT. Y es que el Patreon nos compartía que en unas publicaciones y en unas imágenes muy buenas y nos decía, debemos apostar a modelos de seguridad basados en la comunidad, el apoyo vecinal, la prevención, y decía, ¿y cómo hacer esto? ¿Sí? Y nos ponían, pues necesitamos más trabajadoras sociales, más psicólogas, más defensores y defensoras de derechos humanos, necesitamos más oportunidades, ¿sí? En la educación, en programas artísticos, sociales, culturales y más bibliotecas populares, ¿sí? Siento que esa debe ser una apuesta real, la disminución del presupuesto para la guerra y el aumento del presupuesto para la educación. Yo creo que deberíamos apostarle a eso y pues
ya que estamos en esta entrevista, citar a una feminista, citar también a la maravillosa Angela Davis y todo lo que nos ha planteado y decir y mencionar una frase que ella dice para la reflexión de esta entrevista, y es: ¿cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitario, trabajo y cultura? Yo siento que la pregunta que plantea Angela Davis y la pregunta que nos debemos hacer las colombianas, incluso el mundo entero, pues es esta, ¿sí? Es la de que la violencia no es un camino, no es una opción, y para eso pues no podemos permitir la represión de la policía y del SMAT pues a nivel nacional, ¿sí? Entonces, para eso le debemos apostar a la reforma, pero después de la reforma deberíamos apostar a acabar con estas instituciones, ¿sí? Porque muchas veces hablamos, y es totalmente cierto esa imagen que ha rodado un montón, no hablamos de unas cuantas manzanas podridas, no. En realidad hablamos de una institución que por años ha perpetuado la violencia en el país, ha permitido las masacres, ha permitido que nos maten, que nos violen, que nos asesinen. Entonces, pues en realidad no podemos permitir más esto. Yo creo que con una reforma, pues no es suficiente, pero debe ser el primer paso. Ok, es muy interesante que tú nos planteas hoy a través de esta entrevista un camino a recorrer en esta medida de resistencia y de seguir movilizándonos, ¿no? Ya para ir concluyendo, entendiendo que pues, hay otros compromisos y la idea no es que esto sea súper largo, quiero que cerremos con algo, Laura, y es, ¿tú qué le dirías a las personas que ahorita se van a movilizar el 10, el 12, en el marco de la Minga y del contexto actual que vive nuestro país? Bueno, la invitación es a marchar, a salir a las calles por la Minga Nacional, por la defensa del territorio, la paz y la vida digna. La lucha y la cita es en las calles, no es firmando papeles como lo hacen pues otras organizaciones por debajo de cuerda, mandándole cartas al presidente nacional, sino la lucha es nuestra. La lucha es de las estudiantes, del movimiento indígena, popular, social, campesinos, trabajadores, que en realidad somos los que ponemos las personas en la calle, somos quien damos y arriesgamos nuestra vida en la calle. Entonces la cita es a movilizarnos, a no dejar que nos comamos el cuento de que pues ya firmamos un documento y la guerra ya pasó, no, sino en realidad es a seguir manifestándonos y a seguir exigiendo al gobierno nacional pues que nos proteja, porque esto sí es una violación sistémica a los derechos humanos y nos están matando todos los días, los feminicidios van en aumento, pero pues el silencio no puede ser más cómplice, y por eso pues la respuesta es la lucha, la organización, y es en las calles. Bueno, muchas gracias. Entonces ya sabemos, en contados días nos estaremos movilizando. Nos encantó tenerte hoy aquí en nuestra primera entrevista de La Mapache, Laura. A todos y todas las personas que nos escuchan, les invitamos a seguir pendientes de lo que iremos publicando en vías de lo que se viene en el país. Entonces, cuídense mucho. Nos alegró nuevamente tenerte, Lau. Te queremos. Un abrazo y nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Bueno, chao. Gracias, chao.